En la cena con mis padres, ella sonrió con aire de suficiencia. No te acostumbres demasiado. Una vez que estemos casados, tu familia ya no importará. Yo solo asentí. 2 semanas después, cuando necesitó su ayuda y ellos la rechazaron, finalmente entendió lo que había desechado. Mi padre tiene un dicho: la fortaleza de una casa está en sus cimientos. Fue obrero de la construcción toda su vida y me enseñó que puedes tener el diseño más hermoso del mundo, pero si los cimientos están agrietados, todo el asunto no vale nada. Soy bombero. Mi vida se basa en un principio similar. La confianza. Confías en los cimientos de tu entrenamiento. Confías en el tipo que está a tu lado en un edificio en llamas. Y confías en la familia a la que vuelves a casa. Durante los últimos 2 años, pensé que los cimientos de mi vida con mi prometida Lauren eran roca sólida. Estaba equivocado. Era arena. Y anoche, subió la marea. Se suponía que Lauren y yo nos casaríamos en 4 meses. Es inteligente, hermosa y ambiciosa. Pensé que éramos la pareja perfecta. Mi familia la amaba. Mis padres, que están jubilados y llevan una vida sencilla y tranquila, la trataban como a la hija que nunca tuvieron. Mi mamá le enseñó a hacer su famosa lasaña. Mi papá, un hombre que no deja que mucha gente entre en su círculo, pasaba horas hablando con ella en el porche trasero. Estaban totalmente entregados. De hecho, estaban tan entregados que hace 3 meses, nos sentaron y nos dieron un cheque que hizo que me temblaran las manos. Era una porción enorme de los ahorros de su vida, su fondo de jubilación. Nos dijeron que era para el pago inicial de una casa. Una familia necesita un hogar, había dicho mi papá, con los ojos un poco llorosos. Estos son sus cimientos. Lauren lloró y los abrazó, llamándolos los mejores padres del mundo. Anoche, estábamos teniendo nuestra cena dominical semanal en su casa. Era una noche normal. Mi mamá hizo un asado. Mi papá contó sus chistes malos de siempre. Lauren estaba un poco más callada de lo habitual, un poco más cortante, pero lo atribuía al estrés de la planificación de la boda. Después de la cena, mi mamá le estaba mostrando a Lauren un álbum de fotos de cuando yo era niño. Yo estaba en la cocina con mi papá ayudando con los platos. Regresé a la sala justo a tiempo para escuchar a mi mamá decir: no puedo esperar a tenerte como mi hija y a tener nietos corriendo por esta casa. Lauren levantó la vista del álbum de fotos. Miró a mi mamá, luego sus ojos se dirigieron hacia mí mientras yo estaba en el umbral. Una pequeña y presumida sonrisa apareció en su rostro. Extendió la mano y le dio una palmadita en la mano a mi mamá de una manera que pretendía parecer amable pero era profundamente condescendiente. No te acostumbres demasiado, dijo, su voz dulce como el veneno. Una vez que estemos casados, tu familia ya no importará. Todo girará en torno a mi familia entonces. Así es como funciona. El aire se esfumó de la habitación. La sonrisa de mi mamá se congeló y luego se desvaneció lentamente. Parecía confundida, como si no entendiera las palabras que acababa de escuchar. Mi papá, que me había seguido desde la cocina, se quedó allí parado, con el rostro como una piedra. Lauren parecía disfrutar del efecto que sus palabras estaban teniendo. Me miró directamente. Un desafío en sus ojos. Me estaba poniendo a prueba, mostrándome la nueva dinámica de poder que creía que se avecinaba. Estaba declarando que mis cimientos, mi familia, estaban a punto de ser demolidos para dar paso a los suyos. No grité. No me enojé. Ni siquiera dejé que la conmoción se mostrara en mi rostro. Simplemente la miré, a la mujer con la que se suponía que iba a pasar mi vida, y la vi por primera vez. Vi las grietas en los cimientos. Simplemente asentí, un asentimiento lento y deliberado. Luego me acerqué a mis padres. Puse una mano en el hombro de mi mamá. Miré a mi papá. Se está haciendo tarde, dije. Deberíamos irnos. El viaje a casa fue silencioso. Lauren intentó iniciar una conversación varias veces, hablando sobre la boda, sobre su vestido, sobre sus propios padres que volarían para una visita el próximo mes. Yo simplemente mantuve mis ojos en la carretera y di respuestas de una sola palabra.
Tomó mi silencio como si estuviera de mal humor. No tenía idea de que estaba calculando la demolición de todo nuestro futuro. Cuando llegamos a casa, fue a tomar una ducha, tarareando para sí misma como si nada hubiera pasado. Pensó que había ganado. Pensó que había impuesto la ley y que yo la había aceptado. Fui a mi oficina en casa e hice una llamada telefónica. Luego me senté en mi computadora y comencé a hacer el plan. Mi padre me enseñó que cuando encuentras una grieta en los cimientos, no la parches. La expones. La examinas. Y si es demasiado profunda, derribas toda la maldita casa y comienzas de nuevo. La demolición ya había comenzado. Actualización 1. Ha pasado una semana desde esa cena. Una semana desde que Lauren declaró a mi familia irrelevante. Para ella, ha sido una semana de planificación de bodas y feliz ignorancia. Para mí, ha sido una semana de deconstrucción silenciosa y metódica. La mañana después de la cena, fui a casa de mis padres antes de mi turno. Ambos estaban desconsolados. Mi mamá seguía preguntando qué había hecho mal. Mi papá estaba simplemente en silencio, con un dolor profundo y enojado en sus ojos. No hicisteis nada malo, les dije. Fuisteis perfectos. Fuisteis la familia que ella nunca mereció. Luego hice lo primero que mi plan requería. Saqué la chequera de mi cuenta de ahorros personal y les escribí un cheque por la cantidad exacta que nos habían dado para el pago inicial. Lo deslicé sobre la mesa de la cocina. No puedo aceptar esto. Dije que los cimientos están agrietados. La casa no se va a construir. Mi papá intentó protestar pero lo detuve. Esto no es una discusión. Dije que este es vuestro futuro, vuestra jubilación. Está a salvo con vosotros. Necesito que hagáis una cosa más por mí. Necesito que confiéis en mí sin importar lo que escuchéis en las próximas semanas. ¿Podéis hacer eso? Ambos asintieron, sus ojos llenos de una confianza que Lauren nunca entendería. Cuando llegué a casa de mi turno, Lauren estaba de muy buen humor. Había pasado el día al teléfono con los proveedores de la boda. Comenzó a hablar sobre mejorar los arreglos florales y agregar otro plato al menú de la cena. Va a ser caro, dijo con una pequeña risa. Pero valdrá la pena para impresionar a mi familia. Yo solo asentí. Lo que creas que es mejor, dije. Durante los siguientes días, interpreté el papel del prometido complaciente. Fui con ella a una degustación de pasteles. Miré los planos de las mesas. Estuve de acuerdo con cada mejora, cada gasto adicional. Con cada decisión, podía ver crecer su confianza. Pensaba que me tenía completamente bajo su control. Mientras tanto, yo estaba haciendo mis propias llamadas. Hablé con cada proveedor con el que teníamos un contrato, el lugar, el catering, el fotógrafo, la banda. Les expliqué que había un posible cambio de planes y pedí aclaraciones sobre las políticas de cancelación. Lo obtuve todo por escrito. Los contratos estaban a nombre de ambos. Las tarifas de cancelación eran sustanciales y ambos éramos igualmente responsables. La segunda parte de mi plan involucraba a sus padres. Son personas que viven una vida de desesperación silenciosa, siempre tratando de mantener las apariencias. Viven en una casa grande que no pueden permitirse y conducen coches que están arrendando. Sabía que no tenían el efectivo para sacarla de una verdadera crisis financiera. Contraté a un investigador privado, un tipo que conozco por el trabajo, para que hiciera una simple verificación de antecedentes financieros sobre ellos. Los resultados fueron exactamente los que esperaba. Estaban apalancados hasta el cuello, una segunda hipoteca sobre su casa, una deuda masiva de tarjetas de crédito y una solicitud de préstamo reciente que había sido denegada. Eran un castillo de naipes, esperando una brisa. La pieza final del plan era la más importante. Fui a un abogado y le hice redactar una serie de documentos. Luego esperé. El momento llegó ayer. Lauren llegó a casa con una pila de facturas finales de los proveedores de la boda. Los depósitos estaban por vencer. Vale, dijo, deslizando los papeles sobre la mesa. Hora de pagar. Necesitamos transferir el dinero del fondo de la casa.
Miré las facturas y luego a ella. Mantuve mi rostro neutral. No hay fondo para la casa, Lauren. Se rió, confundida. ¿De qué estás hablando? El dinero que tus padres nos dieron. Les devolví ese dinero la semana pasada. Dije con calma. No podía quedármelo. Su sonrisa se desvaneció. ¿Hiciste qué? ¿Por qué harías eso? Ese era nuestro dinero. No, dije, mi voz firme pero tranquila. Eran los ahorros de su vida y no podía aceptarlos para un futuro que no existe. Me levanté y fui a mi oficina. Regresé con un solo sobre Manila y lo coloqué sobre la mesa frente a ella. Nuestra relación ha terminado, Lauren, dije. Terminó el domingo pasado cuando le dijiste a mi madre que ya no importaría. Se quedó mirándome, su mente luchando por ponerse al día. ¿Estás rompiendo conmigo por eso? Solo estaba bromeando. No, no lo estabas. Dije que me estabas mostrando quién eres. Te creo. Toqué el sobre. Dentro encontrarás algunas cosas. Primero, una lista de todos los proveedores de la boda junto con su información de contacto y copias de los contratos que ambos firmamos. Ahora eres la única responsable de gestionar esas relaciones y cualquier saldo pendiente o tarifa de cancelación. Su rostro se puso blanco. Sabía cuánto eran esas tarifas. Segundo, continué, encontrarás un aviso formal dándote 30 días para desalojar mi casa. Como no estamos casados, no tienes ningún derecho legal sobre esta propiedad. Y tercero, dije, mi voz bajando un poco. Encontrarás una copia de la reciente solicitud de préstamo de tus padres, la que fue denegada. Pensé que deberías conocer la situación financiera real de la familia a la que estás tan ansiosa por priorizar. Parece que no están en posición de ayudarte con esas tarifas de cancelación. Abrió el sobre, sus manos temblando. Miró los contratos, el aviso de desalojo y luego los registros financieros de sus padres. La sonrisa de suficiencia había desaparecido, la confianza había desaparecido. Todo lo que quedaba era el pánico crudo y feo de una persona cuyo sistema de apoyo completo acababa de ser vaporizado. No puedes hacer esto, susurró, las lágrimas asomando a sus ojos. ¿A dónde se supone que voy a ir? ¿Cómo se supone que voy a pagar esto? Estoy seguro de que lo resolverás, dije. Eres una mujer inteligente. Simplemente hiciste una mala inversión. Me di la vuelta y salí de la habitación, dejándola sola en la mesa con los restos de la vida que tan casualmente había desechado. La casa estaba en silencio. Los cimientos eran sólidos. Acababa de quitar la única parte que estaba podrida. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde que terminé mi compromiso y mi antigua vida. El silencio de mi parte ha sido absoluto, pero el ruido de la suya ha sido una sinfonía de desesperación. Me he estado quedando con mis padres, dándole el espacio para mudarse y para experimentar plenamente las consecuencias de sus elecciones. La primera semana fue una predecible tormenta de mensajes de texto y correos de voz furiosos. Me llamó monstruo, mentiroso, cobarde. Me acusó de planear todo esto desde el principio, de engañarla. La ironía se le escapaba. Ella había sido la que tenía el plan, la que veía nuestro matrimonio como una transacción. Yo simplemente había leído la letra pequeña y decidido no firmar. Sus padres también me llamaron. Su padre gritó y me amenazó con abogados. Su madre lloró y me suplicó que fuera un hombre y no abandonara a su hija en su momento de necesidad. No respondí sus llamadas. Hice que mi abogado les enviara una simple carta declarando que cualquier contacto adicional sería considerado acoso. Las llamadas cesaron. El verdadero drama comenzó cuando los proveedores de la boda comenzaron a llamarla. Los depósitos estaban vencidos. Las tarifas de cancelación se estaban acumulando. Estaba enganchada por decenas de miles de dólares. Como predije, corrió hacia sus padres. Y como predije, no pudieron ayudarla. Su gran casa y sus coches de lujo eran una fachada construida sobre una montaña de deudas. No tenían el efectivo para sacarla del apuro. Me enteré por un conocido en común que las discusiones en esa casa han sido épicas.
La están culpando a ella por el desastre, por su arrogancia, por no asegurar la inversión que yo representaba. La familia superior de la que había estado tan orgullosa se estaba devorando a sí misma. Y entonces, ayer, llegó el momento que había estado esperando, el momento en el que todo mi plan se había construido. Mis padres me llamaron. Me dijeron que Lauren estaba allí, en su porche delantero. Había aparecido sin previo aviso, llorando. Los había preparado para esto. Lo habíamos hablado. Les había pedido de nuevo que confiaran en mí. Les dije que esto no se trataba de castigarla, sino de enseñarle una lección que nadie más podría. Mi mamá fue la que abrió la puerta. Lauren, me dicen, se derrumbó. Hizo una larga actuación de historia lacrimógena. Dijo que había cometido un terrible error. Dijo que me amaba y que los amaba a ellos. Dijo que estaba desesperada, que iba a arruinarse financieramente y que ellos eran su única esperanza. Le suplicó un préstamo, solo lo suficiente para cubrir las deudas de la boda. Prometió que se lo devolvería, cada centavo. Mi madre, una mujer con el corazón más amable que he conocido, escuchó pacientemente hasta que terminó. Luego miró a Lauren a los ojos, y su voz no era de enojo. Era simplemente triste. Lo siento, Lauren, dijo mi mamá. Pero no podemos ayudarte. Lauren se quedó en shock. Empezó a protestar, a suplicar de nuevo. Pero mi mamá levantó la mano. Tenías razón, dijo mi mamá, su voz tranquila pero firme. Nos dijiste que una vez que estuvieras casada, ya no importaríamos. Nos dijiste que todo giraría en torno a tu familia. Hemos decidido respetar tus deseos y empezar ahora. Este es un problema que tu familia debe resolver. Y entonces mi madre cerró la puerta. Me dijo más tarde que fue lo más difícil que ha tenido que hacer en su vida. Pero también me dijo que en ese momento lo entendió. Entendió que algunas lecciones solo se pueden aprender a través del silencio ensordecedor de una puerta cerrada. Lauren se quedó en ese porche durante mucho tiempo, llorando. Luego se subió a su coche y se fue. Me ha estado enviando mensajes de texto sin parar desde entonces. Los mensajes son diferentes ahora. La ira se ha ido. El sentimiento de derecho se ha ido. Todo lo que queda es una comprensión cruda y desesperada de lo que ha perdido. No solo está perdiendo dinero. No solo está perdiendo a un prometido. Está perdiendo lo único que nunca valoró. Una familia que la habría apoyado. Unos cimientos que la habrían sostenido si tan solo no hubiera sido ella quien los derribara con un mazo. Actualización final. Han pasado 6 meses desde que me fui de esa cena. La tormenta ha pasado y la calma que ha seguido es la más pacífica que he conocido. Escribo esta actualización final para cerrar este capítulo, no solo para ustedes, sino para mí. Mi vida ha vuelto a la normalidad. Sigo siendo bombero. Sigo yendo a trabajar. Sigo confiando en el hombre que está a mi lado. Y sigo volviendo a casa, a una casa con cimientos sólidos. La casa está un poco más vacía ahora, pero no es solitaria. Es tranquila. He pasado los últimos 6 meses reconectando con mi familia. La experiencia, por dolorosa que fuera, nos unió más que nunca. Mis padres y yo hablamos todos los días. La confianza entre nosotros es absoluta. Hace unos meses, tomé el dinero que me habían dado para el pago inicial, agregué una cantidad significativa de mi propio dinero y establecí un fondo fiduciario para ellos. No es una cantidad enorme, pero es suficiente para asegurar que puedan vivir su jubilación con comodidad y seguridad sin tener que preocuparse nunca más por el dinero. Cuando se lo dije, mi papá simplemente me abrazó, y por primera vez en mi vida, lo vi llorar. Esos son cimientos, dijo. En cuanto a Lauren, su vida ha sido una cascada de consecuencias. Las deudas de la boda eran reales. Se vio obligada a declararse en bancarrota. Fue un proceso desordenado y humillante que ha destruido su crédito en el futuro previsible. El sueño de un estilo de vida lujoso financiado por otra persona ha terminado. Su relación con sus padres se ha fracturado por completo. La tensión financiera y la vergüenza pública de la bancarrota han sido demasiado para ellos. La culpan de todo.
Todavía vive con ellos, pero me han dicho que es una existencia fría y resentida. La familia superior de la que estaba tan orgullosa se ha convertido en su prisión. Perdió su trabajo. El estrés de su vida financiera y personal colapsando hizo que su rendimiento se resintiera y fue despedida. Sin mi red de contactos y apoyo, ha tenido dificultades para encontrar un nuevo trabajo. Recibí una última comunicación de ella, una carta reenviada por mi abogado hace aproximadamente un mes. Era una larga y divagante disculpa. Escribió que finalmente entendía lo que había desechado. Dijo que el silencio de la puerta de mis padres fue lo más ruidoso que jamás había escuchado. Escribió que había sido criada para creer que el amor se trataba de adquisición, de mejorar, de encontrar el mejor trato posible. Dijo que nos había visto a mí y a mi familia como un buen trato, pero que siempre había estado buscando uno mejor. Escribió que ahora entendía que el amor no es un trato. Es un cimiento, y ella había agrietado el suyo sin posibilidad de reparación. No respondí. No quedaba nada que decir. Mi venganza no estaba en la bancarrota ni en el trabajo perdido. Ni siquiera estaba en la humillación. La verdadera venganza estaba en la lección. La lección fue impartida no por mí, sino por mi madre, una mujer de fuerza tranquila con una simple puerta cerrada. Lauren no solo perdió a un prometido. Perdió una familia. Perdió el apoyo inquebrantable e incondicional de buenas personas que habrían caminado a través del fuego por ella. Lo tuvo todo en sus manos. Un amor tan sólido y real como las casas que mi padre solía construir. Y lo cambió todo por una sonrisa de suficiencia y unas pocas palabras descuidadas. Ahora vive entre los escombros de esa elección. Estoy feliz. Estoy en paz. Tengo una familia que importa y esos son los únicos cimientos que necesitaré jamás.